habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La crucifixión del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, ha sido el evento más extraordinario que jamás haya tomado lugar en el universo. Ya no solamente me limito al mundo, sino en el universo entero, porque afectó el universo fuera de la tierra también. Y las palabras que en esta mañana vamos a analizar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, son las palabras, el lamento, la expresión de tristeza más profunda que haya Jesús pronunciado en las 3 horas que duró su crucifixión. Este hombre inocente y sin pecado, que pasó toda su vida y todo su ministerio alimentando a la gente, haciendo milagros, sanando a los ciegos, a los sordos, sacando demonios, amando, abrazando a la gente. Este hombre inocente llevaba en ese momento en la cruz nuestros pecados. No ha sido esta la crueldad ni la maldad de la historia única que podamos nosotros analizar, pues desde el asesinato de Abel hasta Zacarías, la lista de los mártires ha sido muy larga. Sin embargo, este hombre que colgaba en la cruz no era un hombre común y corriente. No era un ser humano ordinario como tú y como yo, era el Hijo de Dios. Era el Mesías prometido, era el ungido de Dios. En Romanos 1, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Él caminó en la tierra, Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Muchos han pasado por el mundo diciendo, yo soy Dios. Uno de ellos es el líder de los gurús, el Dalai Lama, que le dijo al Papa Juan Pablo II que él era Dios en la década de los 90. Hay otro loco ahorita en Miami que dice que él es Jesucristo. En fin, muchos han dicho que son Dios o que son hijos de Dios. Sin embargo, es importante que observemos lo que dice Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. No fue hasta que Cristo resucitó de los muertos que verdaderamente Él pudo demostrar al mundo que Él era el que tenía el poder sobre la vida y la muerte. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, miles como Él antes y después han proclamado que son hijos de Dios, que son enviados de Dios, que son iluminados, como la cantidad de iluminados que existen en la historia de líderes y apóstoles falsos. Pero Cristo, con la resurrección de los muertos, Dios le dijo al mundo, verdaderamente, este era mi Hijo bien amado. Vamos a ver en primer lugar, en esta mañana, el examen de estas palabras. Vamos a comenzar examinando estas palabras detenidamente para después poder interpretar el significado de lo que Jesús quiso decir cuando expresó lama lama sabactani, que es en el idioma, en el lenguaje arameo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Número 1, estas palabras fueron palabras que expresaron una tristeza profunda. La palabra abandonado, la palabra desamparado, es una de las palabras más trágicas que cualquier ser humano puede escuchar, porque es algo que ningún ser humano quisiera experimentar en su vida. Una mujer que abandona a su esposo, un hombre que abandona a su esposa, un hombre que es abandonado por sus amigos, un niño que es abandonado por sus padres, forman parte de las experiencias más dolorosas que alguna persona puede atravesar en esta vida. El sentirnos abandonados es una de las experiencias más trágicas que podamos experimentar. Pero, cuando un ser humano es abandonado por Dios, cuando alguien es abandonado por su Creador, no habría palabras para poder describir esta tragedia, porque sería la más grande tragedia y la más grande calamidad y desgracia que te pudiera suceder a ti o a mí, a ser abandonados por Dios. Un solo día que Dios escondiera su rostro de nosotros sería insoportable. Si es así esto con los seres humanos, imagínense ustedes
cuán infinitamente más fue todavía con el Hijo de Dios. Este hombre que colgaba en una cruz maldecida había sido por toda la eternidad la delicia y el amor del Padre. Cuando comienza el Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo o el Logos. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el Hijo con el Padre. El Hijo estaba con el Padre y el Hijo era el Dios mismo. En la primera carta de Juan dice, y la vida fue manifestada. La Biblia nos muestra que Cristo existió siempre en la eternidad con su Padre. Pero jamás en la historia el Padre y el Hijo se habían separado. Durante los 33 años de Cristo en este mundo, disfrutó de una comunión ininterrumpida con su Padre. La presencia de su Padre siempre le acompañó. El abandono que Cristo sufrió en la cruz fue el trago más amargo que la copa que el Padre le dio a beber. En segundo lugar, estas palabras se expresaron o las dijo en el clímax de sus sufrimientos. Ya anteriormente, los soldados romanos habían tomado un látigo, dice Josefo el historiador, que tenían 5 colas los látigos romanos. No era el látigo como ese de la Pasión de Cristo, chiquitos, que le daban así. Eran látigos que tenían por lo menos 2 metros de largo o 2,5, con puntas de hueso y con puntas de plomo. Entonces el soldado romano flagelaba a la víctima y se le enrollaba y le daba 2 vueltas o 3 vueltas el látigo, y cuando el soldado romano jalaba el látigo, las puntas de hueso y las puntas de plomo comenzaban a desgarrar los tejidos subcutáneos de las personas atormentadas. A Cristo le dieron 39 de estos latigazos. Cuando acabaron de torturarlo con los latigazos, ya no tenía absolutamente nada de piel, ni enfrente en el pecho, ni en los costados, ni en su espalda. La sangre comenzaba a ser derramada abundantemente. Después, no solamente satisfechos los soldados romanos con haberlo flagelado, porque eran maestros de la tortura, lo hicieron que se hincara y comenzaron con una vara a golpearle la cabeza. Posiblemente le causaron 2 o 3 descalabraduras también. Y después le pusieron unas espinas, y dice Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador, o sea de Pilato, llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio era casi como una casa de arraigo. El pretorio era como un cuarto de tortura. El pretorio era el lugar donde nadie podía entrar, porque los soldados no querían que nadie viera la crueldad como ellos martirizaban a sus víctimas. Lo agarraron de las greñas a Jesucristo y lo metieron a ese cuarto que es el pretorio, que es donde se juntan todos los soldados romanos expertos en crueldad y en ejecutar a sus víctimas. Dice la Biblia, lo llevaron al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. O sea, todo un batallón de soldados romanos alrededor de Cristo, con el único propósito de torturarlo, de hacerlo sufrir, de hacerlo llorar y de tal vez decirle que se arrepintiera, que él no era lo que él había dicho, lo que le habían inventado, que él había dicho que era. Y desnudándole, qué vergüenza cuando te torturan encuerado. Le quitaron toda la ropa por si fuera poco, y entonces dice la Biblia, le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, una caña en su mano, e hincándose de la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole. Imagínense una compañía gargajeando a Jesucristo, una compañía derramando toda su vasca sobre Jesucristo, como un vómito maldito sobre el santo de Dios. Todas estas cosas le estaban haciendo a Jesús, y tomando la caña le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, o sea, después de haberle burlado, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Toda esta tortura tuvo Cristo antes de estar en la cruz.
O sea que él comenzó a sufrir aproximadamente a las 3 o 4 de la mañana, cuando le capturaron en el huerto de Getsemaní, cuando Judas le entregó por 30 monedas de plata. La gente se burló de él, la gente le despreció, la gente le maldijo, pero dice Isaías 53 que él no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Es interesante que el Padre haya utilizado el ejemplo o la ilustración de un animal que son las ovejas. Si tú matas, por ejemplo, a un puerco, los chillidos de un puerco son pero horrible. Pero si tú agarras una ovejita y la llevas al matadero y le entierras un cuchillo, no hace más que es todo lo que hace una ovejita, porque es el animal más indefenso que existe en la creación de Dios. Todos los animales tienen la forma de los conejos, pueden correr y escaparse de sus perseguidores o depredadores. Todos los animales tienen algún mecanismo de defensa contra la naturaleza, menos las ovejas. Y Dios creó a las ovejas de esa manera para podernos decir el retrato de nosotros. Nosotros los seres humanos estamos indefensos sin Dios. No tenemos ninguna forma de protegernos contra el diablo, ni contra la carne, ni contra el mundo, más que en el Espíritu, más que teniendo a Cristo dentro de nuestra vida. Todo esto lo sufrió Cristo, pero cuando la ira de Dios en la cruz cayó sobre su Hijo, fue cuando Cristo exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en tercer lugar fueron palabras con un misterio profundo. Nunca en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hubo alguna vez en que Dios les haya abandonado a pesar de sus pecados. Cuando estuvieron en Egipto, clamaron a Dios, Él los oyó y fueron liberados por medio de Moisés. Cuando estuvieron indefensos en el Mar Rojo, enfrente del mar y atrás los egipcios, clamaron a Dios y Dios le dijo a Moisés: diles que se estén quietos y vean mi salvación. Cuando tuvieron hambre, les mandó de comer en el desierto. Cuando tuvieron sed, les mandó de beber de una roca. Cuando los 3 jóvenes estuvieron en el lago, en el horno de fuego, en el libro de Daniel, el Señor estuvo en medio con ellos en el horno de fuego. Pero aquí en la cruz encontramos un lamento mucho más grande que en el Mar Rojo. Un lamento de tristeza más profundo que los jóvenes cuando estaban en el horno de fuego. Y sin embargo, en la cruz no hubo respuesta. ¿Por qué me has desamparado? Y el cielo permaneció quieto y en silencio. Aquí hubo una situación mucho más alarmante que la crisis del Mar Rojo. Enemigos mucho más crueles que los egipcios y un fuego mucho más ardiente que el que ardió en el horno de los jóvenes de Babilonia. Sin embargo, no hubo liberación. El Hijo de Dios fue abandonado totalmente por Dios. Este clamor fue algo misterioso porque cuando al principio Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo podemos comprender porque Él tenía un noble corazón contra sus enemigos. Cuando dijo en segundo lugar al ladrón que estaba junto: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, lo podemos comprender también porque eran palabras de gracia a alguien que no merecía el perdón. Cuando estaba su madre con el apóstol Juan al pie de la cruz y ya muriendo Cristo le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Vemos que hasta el final de su vida Jesucristo no olvidaba la responsabilidad que Él tenía para con su familia. No estaba en una autocompasión y autolástima: pobre de mí, nadie se fija de mí. Hasta el último momento, en lugar de que sus pensamientos estuvieran en sus sufrimientos, sus pensamientos estaban en su familia. Madre, no vas a quedar desamparada. Juan va a ser como tu hijo. Juan, tú no tienes mamá, pero mi madre va a ser tu madre, porque mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre y me obedecen. Sin embargo, en esta próxima vez que Cristo abre su boca y dice: ¿por qué me has desamparado?, nos damos cuenta la angustia profunda y el clamor que nos deja sorprendidos a todos y confundidos.
por qué Cristo dijo estas palabras a su Padre. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué acaso Jesús no sabía que cuando los pecados del mundo fueran sobre su cuerpo, su Padre lo tenía que abandonar? Si lo sabía, entonces ¿por qué le gritó? ¿Por qué? ¿Qué acaso Jesucristo no sabía las consecuencias cuando tomó su decisión desde antes de la fundación del mundo de lo que iba a pasar en la cruz? Entonces, ¿por qué dijo estas palabras? Y en segundo lugar, ¿por qué su Padre le abandonó? ¿Qué padre puede abandonar a su hijo? ¿Cómo pudo el Padre dejarle solo en la cruz? Ya le habían abandonado sus apóstoles, ya le habían abandonado sus amigos, ya le habían abandonado sus familiares, ya le habían abandonado los amigos y las personas a quien les hizo un bien. Y ahí en la cruz estaba solo y ya era lo último que le faltaba. Ok, que me abandonen todos, pero que no me abandone mi Padre. Y sin embargo, ahí en la cruz, lo único que le faltaba era la puntilla. El Padre que había estado eternamente unido a su vida en comunión con Él, le dejaba solo. ¡Qué soledad! ¡Qué profunda tristeza! ¡Qué tragedia! ¡Qué desgracia! ¡Qué miseria atravesó el Hijo de Dios! Fueron palabras de profunda solemnidad. En cuarto lugar, este clamor, dice Mateo capítulo 27, versículo 45, que desde las 12 hasta las 3, toda la tierra se llenó de tinieblas. Dice el versículo 51 y 52, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué mente, qué criatura en el universo podría comprender el significado que hizo que se oscureciera el universo, que hizo que se rasgara el templo, que ocasionó un grande terremoto, que toda la gente no sabía qué estaba pasando? ¿Qué criatura en el universo podría en ese momento, ni los querubines, ni los serafines, ni los ángeles, ni el arcángel Miguel, ni absolutamente ningún santo podría saber lo que en ese momento estaba pasando en esa cruz? Pero aunque estas palabras de increíble tristeza, dolor y angustia, misterio y profundidad son algo que nos asombra, lo más maravilloso de todo es que Dios no nos ha dejado en ignorancia acerca de lo que significó. Aunque es verdad que fue un clamor misterioso, al mismo tiempo se nos revela en la Biblia la bendita solución de por qué Jesucristo exclamó estas palabras. La Biblia nos revela que estas palabras de Cristo, al contrario de lo que alguien pudiera imaginarse, estas palabras nos revelan el inmenso amor de Dios por nosotros. Estas palabras de tristeza profunda para ese hombre estaban manifestándonos a nosotros el amor de Dios y la justicia inflexible de aquel que tiene que castigar el pecado. Veamos a continuación ahora el significado de estas palabras. ¿Qué quiso realmente Jesús expresar con estas palabras tan profundas y tan llenas de angustia? En primer lugar, lo terrible del pecado delante de los ojos de Dios. Aquí podemos ver lo horrible que es el pecado y las consecuencias del pecado a los ojos de un Dios santo. El Señor fue crucificado a las 12, muere a las 3, y todas estas cosas que pasaron en la cruz nos revelan, en primer lugar, la maldad del corazón humano. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9. En segundo lugar, el odio del ser humano contra la luz y contra la verdad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas y rechazaron la luz y crucificaron a aquel que era el símbolo de la verdad, de la justicia, de la piedad, de la mansedumbre y de la humildad, y escogieron a Barrabás. Y el mundo sigue escogiendo lo mismo en el siglo XXI. No queremos oír de la palabra de Dios.
Deja que yo me haga mis propios mandamientos. Déjame vivir mi vida, mamá. Yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Si quiero abortar, aborto. Si quiero ser homosexual, nadie se meta conmigo. Si me quiero casar con un hombre y soy un hombre, que nadie me diga si somos felices. Y ¿sabes una cosa? Como ahora bajando del avión, viniendo de Dallas, me preguntó una señora, ¿y usted es el de las conferencias? Sí, a sus órdenes. Oiga, ¿y por qué usted está en contra de la homosexualidad si es un nuevo estilo de vida? Y le dije, señora, una periodista, no me acuerdo qué periódico, le contesté, le dije hace 2 días que llegué, señora, a mí no me interesa lo que diga Sigmund Freud, no me interesa lo que digan los psiquiatras, no me interesa lo que diga Walter Mercado, no me interesa lo que digan los gurús. La Biblia dice que la homosexualidad es pecado. Y a mí me interesa lo que dice Dios, no lo que dice el mundo. Si Dios no nos hubiera dejado la Biblia, cada quien hubiera hecho sus propios mandamientos y sus propias leyes, pero no somos dioses. Las leyes morales vienen del cielo porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Y a mí me interesa lo que dice Dios, no la opinión de lo que dicen los psicólogos. Los psicólogos no inventaron el sexo, los psiquiatras no inventaron el sexo. Como le dije a un homosexual hace 4 o 5 días en Dallas, le dije, ¿quién te trajo al mundo, muchacho? Mi mamá y mi papá. ¿Y a quiénes vas a traer tú al mundo? Le contesté. ¿Qué pasaría si todos fueran hombres con hombres, mujeres con mujeres? Se acabaría la sociedad. Partiendo de ese principio nos damos cuenta que es antisociedad, antinatural. Está destruyendo el fundamento de la familia. Dios creó al hombre con órganos sexuales y a la mujer con órganos reproductores sexuales para que los dos se unieran y pudiéramos colaborar con Dios en traer criaturas, seres humanos a este mundo. Un hombre y un hombre jamás podrán traer a ninguna criatura. Y la adopción es una aberración delante de los ojos de Dios. Que Dios perdone, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia, porque como Sodoma y como Gomorra se está volviendo México. Y la sociedad lo está aceptando y lo está felicitando. Y están acostumbrándose a que es normal. Y esto no es normal. Es un pecado, dice Dios. Y Dios va a juzgarlos. Porque dice la Biblia que ningún homosexual tendrá parte en el reino de Dios. No lo digo yo ni te enojes conmigo. Lo dice 1 Corintios capítulo 6. Lo dice Romanos capítulo 1. Que se fueron tras la perversión de su mente y Dios los entregó una mente reprobada. El pecado humano nos ha devastado. El pecado humano es tan profundo que no nos damos cuenta que la sociedad que nos rodea es una sociedad donde está acostumbrándose a una nueva moral. Ya es normal que las muchachas, si una muchacha de 18 años sale con otra muchacha de 20 años y le preguntan a la muchacha de 18 años si ella es virgen y ella contesta que es virgen, se burlan de ella. ¿Cómo que virgen a los 18 años? ¿Cómo que virgen a los 25 años? Porque ahora la virginidad ya no es una virtud. Ahora es un símbolo de burla y de desprecio. Ay de aquellos, dice Isaías 5, a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, a lo amargo dicen dulce y dulce amargo. Ahora si un hombre como el otro día, mi cuñado y yo estábamos en Acapulco y llega un señor y nos dice, pues aquí tengo una casa con unas chavas del Spring Break, aquí, por allá, y vénganse para acá. Y le contesté, le dije a este hombre, mi cuñado y yo estamos fuera del mercado ya. En el momento que me casé me salí del mercado. Y cuando yo elegí a mi esposa Marta, sí, le dije a 2 billones, .22 mujeres, no. Para que te lo metas en la cabeza, tú que estás casado, viejo rabo verde. El matrimonio es santo a los ojos de Dios y Dios bendice la fidelidad y Dios bendice la pureza sexual. Y tenemos que entender esto, Dios es el que creó el sexo y Él es el único que tiene la autoridad para decirnos cómo, cuándo y dónde se usa el sexo. Ningún psicólogo, ningún hombre, nadie puede decirnos, ni expertos en sexología, ellos no crearon el sexo. No tienen ningún derecho, alguien que fabricó un Cadillac, de meterse a decir que necesita un motor de Volkswagen. Los fabricantes de Volkswagen saben cómo funciona el motor de Volkswagen y cuando se me descompone no lo llevo a la Cadillac ni a la Chevrolet, lo llevo a la Volkswagen. Cuando nos descomponemos no vamos con el psiquiatra y el psicólogo, vamos con Dios. Él nos fabricó. Él sabe cuando estamos descompuestos y qué nos hace falta. La cruz revela
el odio que el ser humano tiene contra Dios. Porque si siendo enemigos, dice Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios, así es, antes de ser cristianos éramos enemigos de Dios. Yo siempre creí en Dios, me contesta una señora, mi respuesta es, ¿en qué Dios? Doña Pachita, la bruja de Tlatelolco, tenía 15 dioses. Los griegos tenían 6 millones de dioses. Otras religiones le llaman Alá a Dios, otros le llaman, tienen miles de deidades, otros se inclinan ante las estatuas. Señora, cuando usted me dice que cree en Dios, ¿de quién me está hablando? ¿Quién es el Dios de que me está usted hablando? Porque el diablo no es ateo. Ahora, si usted me dice, yo creo en Dios, el Dios y Padre de Jesucristo, el que hizo la Biblia, entonces usted es mi hermana y estamos en la misma familia. Porque solo hay un Dios vivo y verdadero, manifestado en la Biblia y por Jesucristo, el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación alguna. La cruz revela la profundidad del pecado humano, la increíble ingratitud de nosotros que tenemos, y en la cruz fue exhibida la santidad de Dios. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. La santidad de Dios le demanda castigar el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y cuando Cristo llevaba nuestros pecados en nuestro lugar, identificándose con nuestros adulterios, nuestros robos, en Cristo fueron puestos robos, adulterios, asesinatos, terrorismo. Los pecados de los seres humanos fueron puestos en su cuerpo. Y como Dios es un Dios santo, no podía, en el momento en que Él llevaba nuestros pecados, no podía el Padre estar en comunión con Él. Tenía que separarse de su Hijo. Y algo misterioso pasó en la cruz en ese momento, cuando Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía por qué lo había desamparado, lo dijo para que nosotros supiéramos que había sido abandonado por su Padre. ¿De qué otra manera nos podía comunicar Dios que había abandonado a su Hijo, más que en ese grito, en ese clamor profundo, desesperado de la garganta del santo y el justo de Dios? Para que supiéramos que Dios no va a permitir que tú mueras en pecado. Y si Dios, dice en Romanos 8:31 y 32, no escatimó a su Hijo, no perdonó a su Hijo, ¿tú crees que te va a perdonar a ti? Si Él no tuvo en ese momento la compasión, la misericordia para poder estar con su Hijo, sí, hijito, voy a estar contigo siempre, siempre. Si en ese momento su Hijo, por causa del pecado, fue abandonado por Dios, imagínate el abandono que tú vas a sufrir de Dios en el infierno. ¿Qué es el infierno? El abandono eterno de Dios. La eterna separación del santo. Y si en esta vida no estás a gusto con la santidad, por eso no vas a ir al cielo, porque para que vayas al cielo necesitas haber sido santo. Pero aquí no te gustaba ser santo, a ti te gusta más la dolce vita. Te gustan más tus mandamientos, te gusta más el pecado, te gusta más la homosexualidad, el robo, la tranza, el adulterio, etcétera, etcétera. Entonces vas a estar muy contento en el infierno. Porque en el infierno no va a haber nadie que no haya sido antes amado por Dios. Antes Dios los amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En segundo lugar, ahí en la cruz se manifestó la ira de Dios. Porque la ira de Dios, dice Romanos 1:18, se manifiesta contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios sobre el pecado es porque Dios tiene que castigar el pecado. Y para que no te castigara a ti Dios, y para que Dios no me castigara a mí tampoco, nos dice que alguien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y si yo creo que Jesucristo murió en mi lugar, ahora me dice Dios, Armando, tú ya eres libre de toda condenación. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación, no hay ningún juicio, no hay ninguna crisis con los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la vida vivimos agradecidos de que alguien se sacrificó en nuestro lugar. Cristo lleva la ira de Dios, Cristo lleva el juicio de Dios, Cristo lleva el castigo de Dios en nuestro lugar, para que tú y yo sepamos que Dios nos ama. Para que sepamos que Dios nos ama. A mí me perdonó Dios, a ti te perdonó Dios.
a su Hijo no lo perdonó. Es la única persona que no ha perdonado a Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque de tal manera te ama Dios, que dio a su Hijo unigénito. Vemos también en la cruz el amor eterno de Dios y la sabiduría de Dios. Se acercaron los religiosos y los fariseos a la cruz, expertos en la teología del Antiguo Testamento. ¿Cómo puede decir que es el Hijo de Dios si en la Torá, en el Antiguo Testamento está escrito: maldito el que es colgado en un madero? ¿Cómo puede este hombre atreverse a decir que es el Hijo de Dios cuando está escrito que solamente los malditos son colgados en el madero? Y se quedaron los teólogos de los tiempos de Jesucristo absortos. No entendían. Y si eres el Hijo de Dios, pues bájate. Si tienes poder, desclávate y comienza a caminar. Y Cristo no decía ninguna palabra más que: perdónalos. No saben estos mensos lo que están haciendo. Y llegaron los griegos, los intelectuales, los filósofos de la época de oro de la filosofía griega, los expertos en la meditación, en la reflexión, los expertos en el análisis, los expertos en todas las cuestiones gramaticales y todo lo que concierne con el pensamiento humano. Y los griegos, al ver a Cristo crucificado, comenzaron en sus razonamientos a concluir: nuestros dioses, que eran mitad dioses, mitad humanos, nunca hubieran abandonado a su Hijo. ¿Cómo podía Dios y decir que es Dios y deja a su Hijo morir en la cruz? Dios, dice la Biblia en 1 Corintios 1, 18 en adelante, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Pero tanto a los religiosos como a los griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dios enloqueció al mundo para que el mundo no entendiera que esa tragedia, que en ese momento no podía ser comprendida, de cómo podía Dios permitir que su Hijo muriera, Dios lo escribía por sus apóstoles en las páginas de la Biblia, que era la manifestación de la sabiduría de Dios. Dios escogió a través de una tragedia salvarnos. Dios escogió a través de algo incomprensible a la razón humana, pero discernible mediante el Espíritu Santo. Porque Dios escogió a los niños de los sabios y de los entendidos para revelarles las cosas y los misterios de su reino. Y esta es la razón por la cual el mundo continúa confundido. Cristo sí fue uno de los grandes iluminados. Otros dicen que fue primo del Che Guevara. Otros fue un grande guerrillero. Otros se han atrevido a decir, como me dijeron una vez en la Facultad de Economía, que Cristo fue el primer comunista. Otros han dicho que fue uno de los grandes iluminados como Moisés, como Sergio de la Ferrier, como Buda, como Confucio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el mundo sigue confundido que Jesucristo no era un hombre común y corriente, porque no lo entienden. El mundo sigue sin entender quién era Jesús, pero tú lo entiendes y tú lo entiendes ahora. Y ustedes que nos ven por la televisión, más les vale que lo entiendan también. Porque si no lo entiendes es porque todavía no eres hijo de Dios. Pero cuando eres hijo de Dios y ves lo que ese hombre hizo por ti en la cruz, caes de rodillas. Yo recuerdo cuando me convertí en 1974, su propia vida espiritual. La segunda manifestación del pecado en la historia fue un fratricidio, cuando Caín asesina a su hermano Abel, teniendo toda la tierra libre para los dos. ¿De qué tenía envidia de su hermano Caín? Podía decir: tú, la mitad de la tierra te doy a ti, toda Europa, y te doy toda, y yo me quedo aquí en América. ¿Por qué asesina a su hermano estando dos personas juntas, solas en el mundo, con sus padres nada más, su mismo sexo? Se corrompió la sociedad. Y Dios dice que como Sodoma y Gomorra y como los días de Lot, la sociedad se convertirá antes de que Él regrese. Pero en la cruz, el pecado alcanzó su clímax cuando crucificamos al Hijo de Dios. Es el clímax de la maldad humana, del odio contra la luz y del odio contra la verdad. Al santo y al justo, cuélguenle. Nunca vendió marihuana, nunca fue traficante, nunca robó a nadie, nunca dijo una grosería, nunca dijo algo que no fuera santo de sus labios.
Y sin embargo, el odio que se vuelca contra él en el palacio de Pilato, no queremos a Cristo, queremos a Barrabás. Suelta al traficante, suelta al terrorista, suelta al ladrón, suelta al bandido, crucifica al justo y crucifica al santo. Ahí estamos todos nosotros representados en esa cruz. Y finalmente podemos entender Getsemaní. Antes de que fuera la cruz del Calvario, Jesucristo, la noche anterior, tomó a los discípulos y se fue a un huerto llamado Getsemaní. Cuando vayan a Israel, no se pierdan visitar Getsemaní. La palabra Getsemaní significa aceite prensado. Aceite prensado, escríbelo. O sea, algo que aprieta y que hace que salga el aceite. Cristo ahí en Getsemaní comenzó a entristecerse en su alma. Cristo sabía exactamente que a las 3 de la tarde del otro día iba a morir. Cristo sabía exactamente el día, la hora, los segundos, la semana, el mes, el año en que iba a morir. Sabía el tiempo que le quedaban, 3 años y medio nada más, para cumplir la misión de su Padre. Y ahí en Getsemaní Cristo comenzó a entristecerse en su alma. Y entonces le dijo a 3 de sus más cercanos colaboradores: acompáñenme por favor a orar, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y entonces Cristo se hinca y comienza a gritarle al Padre: si es posible, en otras palabras, Padre Santo, yo sé que para esta hora he llegado. Glorifícame con aquella gloria con la que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Pero en la humanidad de Jesús, porque era 100% humano y 100% divino, Él tenía que experimentar lo que nosotros experimentamos en este cuerpo que tenemos. Y ahí en su humanidad le dijo: Padre, yo sé que para esta hora he llegado, pero si es posible, ¿habrá otro camino para salvar a la humanidad? ¿No les podrás decir: Padre Santo, pórtense bien mis chiquilines? Cada quien siga su religión y nos vemos al final allá en el cielo. ¿No les puedes decir que con sus religiones, cada quien con su religión, todas las religiones salvan, como se ha propagado equivocadamente y filosóficamente? Padre, ¿no podías mandar al arcángel Gabriel? Mira, es muy bueno el arcángel Gabriel, nunca ha pecado, no se rebeló contra ti. Miguel es un santo. Tus querubines que te dicen santo, 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 ¿no podrías mandar a uno de ellos y que ellos pagaran por los pecados de los seres humanos? Y la Biblia dice, santos de Dios, que en la sabiduría infinita y profunda del Padre no existía ninguna otra alternativa, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. La única forma en la que Dios podía salvarnos era Él mismo, tomando forma humana, naciendo de una virgen, extender sus brazos para que fuera de la cruz nadie pudiera creer que hay salvación. Y esta es siempre mi argumentación con las personas que me alegan que todas las religiones salvan. Si las religiones salvaran, ¿para qué murió Cristo? Pregúntate lógica y racionalmente. Fue un desperdicio. Entonces, ¿para qué murió Cristo si las religiones son suficientes para salvarnos? Porque tuvo que sufrir lo que sufrió Cristo y ser abandonado por su Padre en la cruz. Pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso fue lo que Dios escogió y lo que Él determinó en su infinita y sabiduría universal. Más que en el pacto y en las promesas de su Padre, la fe del Hijo es manifestada al contrario de lo que nos pudiera indicar cuando Cristo exclama este grito, porque no fue una angustia solamente de tristeza ni desconfianza, sino que al decirle, Dios mío, Él estaba diciéndole, Padre, Padre, sigo creyendo en ti, pero que el mundo oiga que en este momento algo está sucediendo entre tú y mí, estamos siendo separados. Escúchenme, dice Cristo, mi Padre me abandonó y te abandonará también a ti en la hora de tu muerte si no te arrepientes de tus pecados.
Pecado fue lo que acabó con el Hijo de Dios. El pecado fue lo que causó las desgracias, las tormentas, los tsunamis, los terremotos, los robos, las violaciones, los crímenes, la violencia, las tristezas, las lágrimas que hay en el mundo son causa del pecado. Y a nosotros Dios nos dice, sus hijos, huyan de la fornicación, huyan del pecado. Todo aquello que tenga semblanza de mal, que vaya contra mis leyes, no te acerques, hijo mío. No permitas que tus pies se aparten de la senda de la justicia y de la verdad. Sigue la santidad, porque sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde.